especial. Bienvenidos Dayana, Gloria, gusto verlos, Paola, Milton. Qué lindo tenerlos por acá todos. Súper contenta hoy día tenemos un servicio súper especial. ¿Quién sabe qué va a pasar hoy día? Bautizos, amén. ¿Cuántas sonrisas tenemos? Yo recuerdo con mucho cariño el día que me bauticé, porque yo había peleado con mi pastor y le había dicho: a mí ya me bautizaron en la iglesia católica, yo no necesito bautizo. ¿Alguna le pasó así? Yo dije: ¿ya para qué? Yo ya estaba bautizada. Y mi pastor me dijo: Milenita, el día que te quieras bautizar me avisas. Yo le dije: ¿cómo es eso? Si te acabo de decir que ya me bauticé. Gloria al Señor. Un año después vine rendida a los pies del Señor y le dije a mi pastor: estoy lista para ser bautizada. Es un paso de fe. Amén. Quiero comenzar dando una introducción. Lo que va a pasar hoy día es que vamos a tener una pequeña introducción acá. Después vamos a tener una enseñanza pequeña también acerca de qué es el bautismo, para saber qué dice la Biblia acerca del bautismo. Amén. Porque todos queremos saber que lo que estamos haciendo es bíblico. Y luego vamos a pasar todos al patio de allá para acompañar a quien se va a bautizar. Vamos a tener después de nuestra pequeña enseñanza un pedazo de preguntas y respuestas. Si es que alguno tiene todavía una pregunta, si alguno quiere bautizarse el día de hoy, aunque no lo ha planeado, también es bienvenido, debemos decirlo. Y después de estar afuera en el bautizo, todos vamos a regresar aquí a celebrar. Amén. A celebrar ese compromiso que el día de hoy va a tomar nuestra hermana Larisa, y no sabemos si alguien más. Amén. Vamos a venir acá, vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos a darle gracias a Dios todos juntos. Amén. Todavía no estamos muy despiertos. Necesito 2 voluntarios. A ver si es que preferible de 18 para abajo. O sea, si es que no han entendido, si tienes 18, 17, 16, 15, 14, 13. Gracias, Elizabeth, pero creo que estás por 19. Come on, necesito 2 voluntarios. O los llamo por nombre. Vamos, Juan, ven, Juan, ayúdame. Juan. A ver, Juan al cuadrado. Venga, Juan Felipe y Juan. Nada, solamente necesito 2 que me van a ayudar. ¿Amén? Gloria al Señor. Un aplauso para Dios. Amén. Entonces quiero explicarles así, muy brevemente como introducción, qué significa el bautismo. La verdad es que lo tenía por imaginación, porque no tenía una muñequita y hubiera querido tener una muñequita, pero no la tengo. Lo que pasa es que nosotros somos así. Juan, puedes enseñar que es una así. Nosotros somos así como esta botella, ¿ok? A veces transparente, a veces tapadito por algún costado, pero así somos. Les voy a pedir que usen su imaginación conmigo, ¿amén? Pero conforme vamos creciendo, pues, a ver, ¿qué digo? Pues es una varita con el fuego. Conforme vamos creciendo, adivinen qué pasa. Nos vamos ensuciando un poquito. A veces decimos una mentirita, decimos otra mentirita, le contestamos mal a la mamá o al papá, decimos una mentira en el trabajo, ya es con el jefe, ya es con alguien más, y miren cómo acabamos. Ahora, lo interesante de mi botella es que a veces ustedes lo pueden ver, pero a veces ustedes no ven lo que está pasando. A veces ustedes no pueden ver que esa botella ya está sucia. A veces uno se tiene que acercar mucho, sobre todo los que están muy atrás, me dirán: pero Milena, no se puede ver que está sucia. Y a veces eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Vamos cargando cosas, vamos dejando, se llama pecado, que el pecado nos vaya manchando, nos va ensuciando, pero a veces nosotros estamos contentos porque no se ve. Nadie lo ve, pero ¿saben quién lo ve? ¿Quién tiene un súper ojo para verlo? Es Cristo, es nuestro Dios. Entonces, el bautizo es eso. Entonces, yo le voy a pedir a Juan, corre el papel, por favor. Sí, pedazo de papel. ¿Sí? A ver, ahora quiero que trates de limpiar la botella. Miren lo que vamos a tratar de hacer. A ver, nosotros tratamos, cada vez que oramos, venimos delante del Señor, nos limpiamos un poquito, ¿no? Ok, cantamos, adoramos otro poquito, ¿y qué pasa? El
Señor recibe nuestros pecados. Enséñanos cómo va la botella, por favor. La botella va... ¿Alguien puede ver la botella un poquito sucia todavía? ¿Sí? A ver, Juan, trata de... O sea, otra vez venimos delante del Señor, porque otra vez nos hemos ensuciado, pero otra vez venimos delante del Señor y le pedimos perdón otra vez y le decimos, Señor, límpianos, sánenos otra vez, por favor. Y el Señor nos limpia y nosotros nos volvemos a ensuciar y el Señor nos limpia. A ver cómo queda la botella. ¿Está limpia? Pero miren lo que es el bautismo. Nosotros tratamos duro con esto, ¿no? Tratamos de limpiarnos. Tratamos de que nadie vea lo sucio que tenemos adentro. Tratamos de un poquito de maquillaje y nadie nos vea, porque es muy vergonzoso. Pero el Señor nos conoce de adentro hacia afuera. El Señor sabe cómo somos y lo más maravilloso de eso es que con toda esa suciedad el Señor nos ama. Porque el Señor nos llama a limpiarnos. El Señor nos llama a ser limpios. El Señor quiere que todo ese pecado lo demos. ¿Y saben qué es el bautismo? Es hacerlo, pero delante de nuestra familia, que es la iglesia. Es decir, yo quiero dejar ese viejo yo que me ensuciaba con todo, quiero dejarlo detrás y quiero delante de mi familia, delante de la iglesia, decir, me paro hoy aquí en presencia de todos ustedes a decir que quiero que mi viejo yo muera. ¿Puedes sumergir una botella, por favor? Quiero que mi viejo yo muera. Y ese es el simbolismo del bautismo. Por eso es que la tradición evangélica y bíblicamente el bautismo, como lo vamos a oír ahora en la enseñanza, es por inmersión. ¿Y qué pasa? Es un simbolismo de limpiarnos. Entonces, esta agüita, ya sumergidos todos, simbólicamente nos va a limpiar mejor, ¿amén? Entonces ya vamos a salir renovados. Gloria al Señor, renovados. Y a eso es lo que el Señor nos llama, hacer este compromiso delante de Él, para honor y gloria a Él. Muchas gracias y ahora los dejo con la enseñanza de mi esposo. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Los invito a ponerse de pie. Vamos a empezar a y a echar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, vengo delante de ti, Señor, como tu siervo. Señor, vengo a decirte que tú eres mi Dios y que no hay nadie como tú. Señor, que me puedes usar como un instrumento tuyo y puedes ser tú hablando a través de mí, Señor. Que tú hables directamente a los corazones y mentes de mis hermanos y hermanas, Señor, así como hoy vamos a tocar el tema del bautismo. Gracias te damos por quien tú eres y por lo que has hecho. Y que se haga tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Como me han dicho que sea muy breve, me han dado máximo 15 minutos. Espero que eso no haya tomado los 15 minutos que se tomó mi esposa en mi introducción. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Alguno de ustedes sabe de dónde proviene la palabra bautizo? Como siempre, yo empiezo con la definición. ¿De dónde viene la palabra? Esa se llama etimología. ¿Alguno de ustedes sabe? La palabra bautizo viene de la palabra griega baptizo. Por eso que en inglés se dice baptism, con P, no con U. Porque nuestro castellano viene derivado del latín. Bautizo. Y de ahí es donde sale la palabra bautismo. Y ser bautizado. Pero originalmente es del griego baptizo, con P. Y eso viene del verbo bapto, que también viene del griego. ¿Pero qué significa? Significa, lo voy a leer, bautizo significa dejar abrumado, como un ejemplo, completamente mojado. Eso es lo que significa. Y bapto, el verbo, significa inundar,
Cubrir completamente con un fluido. Cubrir completamente con un fluido. Entonces, ¿qué quiere decir el hecho de ser bautizado? Estar completamente inmerso. Y eso fue lo que dijo mi esposa. Y eso es lo que vamos a ver con los bautizos. Y es por eso que nosotros como cristianos evangélicos nos diferenciamos con los católicos. Porque los católicos bautizan por sprinkle, por esparción. Entonces, parece que se me fue el micrófono, no ya volví. Entonces, esa es la diferencia principal que tenemos. Y por ser bíblicos, seguimos lo que dice la Biblia. La Biblia dice completamente mojado, completamente cubierto con un fluido. Ese fluido que usamos es el agua. Entonces, esa misma palabra en el Nuevo Testamento está usada de manera un poco distinta y se van a dar cuenta de lo que significa. Les voy a leer del libro de Lucas, capítulo 16, versículo 24, que dice: Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esta es la historia entre el rico y el Lázaro. Cuando el rico va al lugar de tormento, el lugar de muerte, y el pobre Lázaro va al seno de Abraham. Y entre ellos se pueden ver. Y el rico le dice a Lázaro: dile a Abraham para que ponga su dedo, moje su dedo. Esa palabra mojar significa bautizar. ¿Ves? Sumergido completamente en un fluido. Ahora en el libro de Juan capítulo 13 versículo 26 dice: Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Aquí estamos en la Santa Cena, la última cena de Jesús con sus discípulos. Y Jesús le dice a sus discípulos que él va a ser traicionado por uno de ellos, pero no sabían cuál. Y le preguntan a Jesús. Jesús le responde: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, Jesús lo dio a Judas Iscariote. Ese mojar también significa bautizar. El pan bautizado, mojado, y mojando el pan y bautizando el pan, sumergiendo, esa es la palabra bautismo. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De quién están hablando? De Jesús. ¿Y cómo estaba su ropa? Teñida en sangre. Esa palabra teñida significa bautizar. ¿Ven las distintas formas en que la palabra bautizo o bapto es usada? Significa sumergirse, estar inmerso, estar completamente cubierto con un fluido. Eso es bautizo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con esta palabra. Esta palabra vemos que después del Pentecostés, Pedro estaba hablando a multitudes. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 10, del versículo 44-48 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos?
que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. O sea, acá vemos a Pedro dirigiendo a la multitud, y esa multitud estaba compuesta de dos partes. Unos eran de la circuncisión, o sea, los judíos, y otros eran los incircuncisos, que eran los gentiles, o aquellos que no son judíos. Pero los gentiles habían respondido de la misma forma que los judíos a la presencia del Espíritu Santo. Habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro se hace la pregunta retóricamente, diciendo: ¿hay algo que les impida ser bautizados a aquellos gentiles que también han recibido el Espíritu Santo? Y después da la orden que vayan para ser bautizados en agua y en el nombre de nuestro Señor Jesús. En el libro de Hechos, también en el capítulo 10, versículo 29, dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando. Esta es la historia de Pablo y Silas en prisión. Se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí vemos que hubo un terremoto en la prisión, que se abrió la prisión, las puertas, las cadenas se rompieron, y entonces el soldado romano pensaba que los prisioneros se habían escapado. El soldado romano estaba muy preocupado y miedoso, porque si algún prisionero se escapaba, él era el que pagaba con su muerte el escape. Entonces, eso es lo que él iba a hacer: se iba a matar, se iba a suicidar. Pero cuando gritó Pablo y Silas que estaban bien, es como que el alma le volvió al cuerpo. Y él le pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Porque ya los había visto, ¿qué lo decían ellos? ¿En nombre de quién hablaba? Entonces el soldado los lleva a su casa, y es ahí donde le lavan las heridas y los bautiza. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que primero la gente cree. Lo vimos con Pedro ante la multitud, y ahora con Pablo y Silas. Primero es el Evangelio, y después viene el bautismo. Hay algo que viene a mi mente, porque hay una anomalía en la Biblia, y es cuando Jesús muere y tienes a dos criminales, uno al lado del otro, uno que fue ladrón y el otro que fue un asesino. Uno se arrepiente y el otro no. Con el que se arrepiente llega a ser creyente, y reprende al que no se arrepiente, diciéndole: nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero el que está en medio de nosotros no lo merece, lo merecemos siempre. Entonces, él acepta, y Jesús le responde: de cierto os digo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces esa persona era salva, ¿no? Y ahora la pregunta viene: estamos hablando de bautizo, ¿se bautizó o no se bautizó? Parece que no, porque no le dio tiempo, estaba crucificado, después murió. Pero yo me pongo a pensar: ¿qué pasa si el bautizo de esa persona fue de esta manera? Que hubo una tormenta, porque tormenta hubo. Los cielos se volvieron negros por 3 horas, dice la palabra, y hubo un terremoto. ¿Qué pasa si llovió torrencialmente y se mojó completamente? ¿Fue él bautizado o no? ¿De acuerdo a la definición de bautizo? Sí. Fue mojado completamente como un fluido. Claro, no fue inmerso, no fue sumergido, pero fue mojado completamente. Lo dejo ahí, no quiero entrar en preguntas doctrinales, pero podría ser. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿No? ¿Por qué
tenemos que bautizarnos como creyentes. Primero aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y después la Biblia nos dice, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, Jesús hablando a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tenemos una instrucción de Jesús. Y son dos opciones. Primero, hacer discípulos. No solamente evangelizar, sino enseñándoles a ser discípulos. Y segundo, bautizándolos en el nombre del Padre. Miren esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es singular, del nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuándo usan ustedes una palabra en singular? Cuando es una sola persona. Y acá lo usan para el Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno. Y cantábamos 3 en 1. Y cantábamos: creo en Dios Padre, que creo en su Hijo, Cristo nuestro Rey, que creo en el Espíritu Santo. Creo 3 en 1. Entonces es ahí donde tenemos la indicación, la instrucción de bautizarnos. En el libro de Hechos, el día de Pentecostés, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿qué vemos acá? Las personas llegan a ser creyentes primero y después se bautizan. ¿Se acuerdan la historia del etíope con Felipe? También. Felipe, llevado por el Espíritu Santo, fue a predicar el Evangelio a un etíope que regresaba a su país. Leía el libro de Isaías y no lo entendía. Felipe le explicó, creyó en Jesús, entregó su vida a Jesús, y como le había hablado de Jesús y del bautizo, vio por ahí un charco de agua, una laguna, y dijo: ¿hay algo que me impida ser bautizado ahora? Y Felipe lo llevó, lo bautizó, y ¿qué pasó después? Él se teletransportó a otro lugar. Entonces siempre vemos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el bautismo? El bautismo representa, como explicó mi esposa, es un símbolo. Y representa que nosotros como cristianos hemos dejado una vida atrás y venimos a una vida nueva, a un nuevo nacimiento. Esa vida anterior es la vida que la Biblia nos dice, la vida del mundo, la vida en Adán. Y ahora después del bautizo, la vida en Cristo, la vida en santidad. Y es el hecho de decirle al mundo, decirle a la gente que ya no soy como era y ahora soy una nueva persona. Y eso es para que públicamente puedan todos conocer acerca de esto. ¿Y qué es eso? Eso significa que Jesús murió. Eso es la inmersión, el entrar en el agua. Que Jesús resucitó cuando uno sale del agua. Y también que Jesús ascendió y está sentado a la derecha del Padre. Y es la promesa que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Esto lo podemos ver en muchos versículos que nos dice que Jesús murió, que fue enterrado, que resucitó y que ahora ascendió a los cielos. Ahora la pregunta es, cuando hay un
servicio funerario? ¿Cuánto se hace un servicio funerario? Cuando alguien muere, ¿no es cierto? ¿O alguno ha atendido un servicio funerario cuando no hay alguien muerto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque estamos muriendo a nuestro antiguo yo, nuestra antigua vida, la vida mundana, ¿no? Entonces, desenterrar esa vida vieja y tener una vida a través del bautismo en agua. Es dejar el mundo en el cual Satanás reina y estar en el mundo donde Jesús reina. Entonces, esa es parte de la vida en Cristo, del nacer de nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17, es un versículo muy común. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas. Mi esposa me está cortando, ella sí puede hablar todo lo que quiera. Bueno, para terminar entonces, porque yo soy obediente. Yo siempre tengo la última palabra, sí, mi amor. Entonces, para terminar, básicamente, quiero decirles que hoy, a través del bautismo, que significa estar cubierto completamente como un fluido, estar inmerso, estar sumergido, ¿no? Ese es el significado. Vamos a declarar, a decirle al mundo que hemos dejado la vida antigua y vamos a tomar una vida nueva. Esa vida nueva que viene a través de un nacimiento nuevo que nos los da nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador para tener ese nuevo nacimiento espiritual y después de seguir la instrucción de nuestro Señor Jesucristo de bautizar. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahora les invito a que se pongan de pie y vamos a cerrar una vez. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en este momento por tu palabra. Tú 2000 años atrás nos instruiste a tus discípulos que vayamos por las naciones y hagamos discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los versículos posteriores nos dices que haciendo esto tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros creemos, Señor, que estás aquí con nosotros y vamos a ser obedientes a tu palabra, a tus instrucciones, Señor. Te doy gracias por la vida de nuestra hermana Clarisa, quien se va a bautizar, y por la vida de quien sienta ser bautizado también. Señor, que tú hables directamente a sus corazones. Venimos delante de ti pidiéndote que tú nos guíes, Señor, que podamos ser las personas que tú quieres que seamos. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras desobediencias, todas nuestras acciones de las cuales tú te avergüenzas, Señor, con nosotros. Te pedimos perdón y ayúdanos a ser las personas que tú quieres que seamos. Que todo lo que hagamos sea para el honor y gloria, Señor. Te pido que esta palabra y este simbolismo que hacemos en el bautismo pueda servir, Señor, para recordar que tú eres el que nos das vida nueva. Que tú eres el que nos levantas. Así como tú derrotaste el pecado y derrotaste a la muerte, también lo podemos hacer a través de ti, Señor.
pero permite que nosotros podamos rendirnos completamente a ti. Que cualquier cosa que impida eso, te lo entregamos, Señor. Que tú puedas ser el único que merece toda honra, todo poder, toda gloria. Venimos delante de ti, como tus hijos y como tus siervos, Señor. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede ser gracias. Amén. ¿Hemos aprendido hoy día algo? ¿Hemos aprendido algo hoy día? Amén. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Si alguno de ustedes ha tenido clases con mi esposo, sabrá que si ustedes no preguntan, ¿quién les va a preguntar? Porque si no vienen preguntas, quiere decir que todos saben. ¿Amén? ¿O no amén? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Ahora sí en serio. Una de las preguntas que yo tenía, como compartí al principio, era que yo venía de un background católico. Yo ya me había bautizado, a mí ya me había bautizado, mis padres me habían bautizado. Entonces, una pregunta válida, si es que alguno de nosotros viene de un background católico, es: si a mí ya me bautizaron, ¿me tengo que bautizar otra vez? ¿Quién se anima? Sí, uno se tiene que bautizar. Un aplauso para la hermana Zulay. Es una ordenanza del Señor. Amén. Es una ordenanza del Señor. ¿Qué más? Yo tengo otra pregunta. Si no tienen ustedes, las tengo yo. Amor, 3 yo y le dije la paso. El otro día me hicieron una pregunta, uno de los muchachos. Me dijo: pero yo no me voy a bautizar porque voy a seguir pecando. La pregunta es: cuando nos bautizamos, ¿será que nunca más vamos a pecar? ¿Quién se anima y nos explica? A ver, hermano Esteban, ¿cuál es tu ahí? Nosotros, por más que queremos y decimos, somos, ya sabes, somos salvos en Cristo, ¿verdad? Pero aún así tenemos la vida en naturaleza todavía. Y aún así seguimos pecando, pero ya vivimos en Cristo. Entonces todos los días tenemos nuestra responsabilidad, es limpiarnos en Cristo, porque Cristo solamente se puede limpiar de los pecados. Pero aún así, en una ordenanza tenemos que bautizarnos porque es nuestro punto y nuestra fe. Pero aún así, en nuestra cultura tenemos esa lucha hasta que llegamos a la presencia del Señor, con dos naturalezas en la vida, ¿no? Muchas gracias, hermano. Quisiera agregar a la respuesta del hermano Estefan. Él ha explicado que sí, vamos a pecar, pero hay una diferencia con vivir en pecado. Eso es completamente distinto, ¿no? Eso quiere decir que continuamente estamos haciendo el pecado en nuestras vidas. Si lo suelto, se va. Por ahí mostramos una cara al mundo, pero dentro de nosotros estamos haciendo algo más. Eso no es lo que se refirió el hermano Estefan. El hermano Estefan dice: tenemos la vieja naturaleza, cometemos errores, pecamos. Y hasta que estemos en la presencia del Señor. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta es si No de los peces, por favor. el bautizo uno se puede bautizar más de una vez. Hay alguien que, bueno, ahí le van a hacer y le van a decir al Señor. Claro, pero recuerden, ¿el bautizo qué significa? El bautizo significa estar completamente inmerso con un fluido, ¿no? Completamente mojado, es así. Si tú no lo has hecho así, la respuesta es no. Pero si no lo has hecho así, entonces la respuesta es sí. O sea, tiene las dos.
Porque hay gente que se podría bautizar de otra forma, otro estilo. Y si no es como dice la Biblia, si no es como la Biblia dice, bautícenselo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si alguien se bautizó por inmersión, pero no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces, no valdría. Y para agregar a eso también puede ser que alguien se bautizó porque todo el mundo se bautizó. Entonces no sin convicción. Sin convicción. No hubo un bautizo real, no hubo un nuevo nacimiento en su vida. Entonces en ese caso le diría también si es el Espíritu Santo realmente dando convicción, se puede morir. Que repita. Nacemos y somos prácticamente niños. Nos llevan nuestros padres, esto que ellos han traído nuestros padres, a la vida bautismal católica, religiosa, y nosotros no estamos conscientes, como niños que somos, del paso que estamos dando. Ahora, cuando ya conocemos que somos sumergidos, ya nosotros traemos más, nos podemos decir, yo quiero dar ese paso de fe, porque yo quiero ser bautizada. Eso es la diferencia de la vida. Sí, muy bien. Eso es muy importante. Porque básicamente cuando tú tienes conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Eso es muy importante. Tú das ese paso de fe, de decirle al mundo, mi vida vieja era ya, ahora tengo una nueva vida que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si usted no tiene ninguna pregunta más y nosotros no tenemos otra pregunta, creo que estamos listos para la acción. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a prepararnos, vamos moviéndonos hacia el patio de allá y nos vemos en un par de minutos.